1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora. Dígame, ¿Qué hace? Yo, nada. ¿Se está riendo de mí? Nunca. Creo que está usando el modo eco. Claro, así ahorro un 33% en todo. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. 18 minutos de la mañana abrimos Desayunos Capital. La semana pasada se organizaba en la Bolsa de Madrid, ahí en la Plaza de la Lealtad, el Foro MedCap, que va por su edición, me da miedo decirlo, pero será la 20 y muchos. Es un foro donde se encuentran empresas pequeñas y medianas que cotizan con inversores nacionales e internacionales. El objetivo es que esos inversores nacionales e internacionales que este año, para que se haga una idea, el 25% del total eran de fuera de España, pues el objetivo es que ellos conozcan muy bien a las empresas, su negocio, sus equipos, sus resultados, sus expectativas de crecimiento. Y bueno, pues ha sido un auténtico éxito porque aquello ha estado a rebosar. 3 jornadas impresionantes y bueno, un mensaje muy claro por parte de los reguladores y por parte también de Bolsas y Mercados Españoles, de BME. Su insistencia en que la bolsa es una oportunidad para que las empresas pequeñas y medianas crezcan, que saquen adelante todos sus planes, sus proyectos. Hoy hablamos de ello y lo hacemos con Gonzalo Navarro. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Que es director de Regulatorio Financiero en el despacho de abogados internacional Ontier. ¿Estuviste en el Foro MedCap el último día? Estuve en el Foro MedCap, efectivamente, en el último día. Yo el primero, ahí nos cruzamos. Efectivamente, y la verdad es que da gusto ver la cantidad de gente que había, la cantidad de público, la cantidad de eventos bien organizados y sobre todo de temáticas muy interesantes de cara, pues eso, de cara a informar a las pequeñas y medianas empresas y a los inversores, bueno, pues de las opciones que ofrece Bolsa, ¿no? Y sobre todo hacer una labor docente también muy importante que creo que es fundamental, ¿no? Para pues nuevamente potenciar los mercados y darlos a conocer, ¿no? Yo estuve hablando con algunas de esas empresas cotizadas, tanto en BME Growth como en BME Scale Up, y me decían, estamos súper contentos de la trayectoria que hemos tenido, del paso que hemos dado como compañía. Esto nos sitúa en otro nivel frente a otras pequeñas y medianas, y también de que somos un negocio interesante para muchos que no conocíamos. Totalmente. Yo creo que una empresa cotizada, has mencionado 2 de los principales mercados, en este caso gestionados por BME, Growth y Scale Up. Una empresa cotizada en estos mercados se coloca totalmente a otro nivel, ¿no? No tiene nada que ver con otra empresa que no cotice. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente porque a mí siempre me gusta decirlo, el hecho de cotizar en estos mercados te da un sello de calidad.
Te da un sello de calidad, te da un sello de respetabilidad, vamos a decir, de seguridad jurídica, de confianza, tanto en el inversor que va a poner su dinero como bueno, pues en los proveedores que se relacionan con la empresa, ¿no? Y en los propios clientes y empleados que obviamente no tiene una empresa que no cotiza, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y al final ahí es donde está, yo creo que uno de los valores añadidos que aporta el hecho de acceder a los mercados de valores, ¿no? Y las pymes que tienen a priori, bueno, yo creo que esto está cambiando, porque además hay un interés, ahora lo hablaremos por parte de las autoridades y de la Unión Europea, en seguir fomentando los mercados de valores, ¿no? Y potenciándolo, pero las pequeñas y medianas empresas deben perder ese miedo porque es una realidad y porque hay muchos casos de éxito, ¿no? ¿Hay unos mínimos requisitos para las empresas, para esas pequeñas y medianas compañías? Porque habrá muchas que nos digan, es que mi sector ahí no pinta nada, o es que yo soy demasiado pequeño, o es que tengo una deuda galopante. Pues mira, hay unos mínimos requisitos, muy pocos, precisamente porque los mercados están pensados, estos mercados están pensados para que precisamente este tipo de empresas accedan, ¿no? A mí no me gusta hablar de tamaño, no hay un tamaño mínimo, al final depende un poco del caso concreto de la empresa y puede acceder, y sobre todo, creo que es lo importante, el valorar, acceder a esos mercados cualquier tipo de empresa de cualquier tipo de sector, ¿no? Creo que esto es lo importante. Muchas veces lo que ocurre es, bueno, pues los clientes, en este caso el despacho, se acercan a mí y me dicen, oye, ¿cómo ves dar el salto a bolsa? Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a estudiarlo, ¿no? Puede ser que la empresa ya esté preparada para dar ese salto ahora o puede ser que lo esté dentro de unos meses, ¿no? O de un periodo de tiempo a medio plazo, ¿no? No tiene por qué ser ahora. Pero sí que es importante, creo, que la empresa se lo plantee. Que la empresa se lo plantee y que la empresa lo valore. ¿Por qué? Porque si no, básicamente está perdiendo oportunidades, ¿vale? Está perdiendo oportunidades tanto de obtener financiación alternativa y está perdiendo oportunidades de, bueno, darse a conocer en el mercado, ¿no? Yo siempre digo que tú puedes ser muy bueno en lo que haces, pero que si nadie te conoce, pues al final no generas negocio, ¿no? Y esto es lo que les pasa a muchas empresas, ¿no? Que están ahí en su vamos a decir, nicho, en su cueva, nadie les conoce y bueno, y yo con alguna de las empresas que he hablado, que se le ha pasado así por la cabeza, me decía, es que yo con la caja que genero tengo capacidad de llegar hasta un nivel 1, 2. Y si quiero cumplir todos mis sueños y desarrollar todo el potencial que tengo por delante, necesito más financiación. Totalmente, efectivamente. O sea, al final esto es aprovechar una vía alternativa, ¿no? Para crecer. Para mí esa es la palabra, ¿no? Para crecer. Y se crece de muchas maneras. Se crece gracias a esa financiación que consigue esa alternativa, pero también se crece de otras maneras. Se crece gracias a la notoriedad. Gracias a, bueno, darte a conocer en el mercado, gracias a esa labor de propaganda, publicidad que se hace cuando una empresa sale a bolsa, por parte también de los medios de comunicación, lógicamente, el famoso toque de campana que gusta mucho, ¿no? En ese bueno, pues Palacio de la Bolsa, ¿no? Entonces, el crecimiento se alcanza de muchas maneras, se alcanza también, pues, accediendo a proveedores críticos, ¿no? A los que, pues, a lo mejor antes, por el hecho de no cotizar, no accedías. Se alcanza también proyectando al exterior una imagen de compañía seria y responsable, ¿no? Porque qué duda cabe que al final que las compañías que cotizan en estos mercados tienen unos mínimos requisitos, entre ellos, bueno, pues el tener un gobierno corporativo, pues vamos a decir solvente, ¿no? Y eso se tiene que interpretar como una ventaja para ellas, ¿no? Porque al final pues te da credibilidad al mercado y sobre todo una palabra que me gusta mucho utilizar es confianza, ¿no? La confianza es fundamental, ¿vale? Para generar negocio y oportunidades. Claro, al final el salir a bolsa te permite conseguir financiación, te aporta
tú comentabas, un sello de calidad y de credibilidad frente a tus proveedores, a tus empleados, a tus clientes y tus inversores potenciales o presentes, nacionales o internacionales. Te da un rigor jurídico y entiendo también que te ayuda a retener a los empleados, a retener el talento ahora que está tan codiciado. Pues sí, efectivamente, Susana, has dado en el clavo, la verdad. Es otra vía de retención del talento, ¿no? Porque al final, pues los empleados de una sociedad cotizada, bueno, pues muchas veces lo que ocurre es que también en ese proceso de salida a bolsa pues se les da acciones, porque al final no olvidemos que el salir a bolsa proporciona también liquidez, ¿no? Esto es muy importante, liquidez para que antiguos accionistas que ya no quieren estar puedan vender su posición, o directamente para entregar acciones a empleados que siempre tienen la opción también de venderlas, ¿no? Y el hecho de que un empleado, bueno, pues pertenezca a una compañía cotizada, pues al final qué duda cabe que efectivamente es una vía de retención del talento, que cuesta mucho además hoy en día, porque captar talento bueno pero luego hay que retenerlo. Oye, entre los miedos, porque yo el otro día charlando con algunas de esas empresas me decían, pues el coste, los tiempos y el perder la independencia, la capacidad de decidir y tirar por el rumbo que yo crea que es conveniente. Pues mira, nada de eso, hay que desmitificar todos esos mitos. Son tiempos muy razonables, o sea, podemos estar hablando, yo creo que de lo estándar, ya depende un poco del caso y de lo preparada que esté la sociedad, pero lo estándar suele ser 4 o 6 meses, más o menos, o sea, unos tiempos absolutamente razonables, costes totalmente adaptados a esta tipología de empresas, porque si no tendría sentido, ¿no?, lanzar estos mercados. Recordemos que son mercados en los que ya negocian más de 180 compañías solo en el ámbito de equity. En deuda, la capitalización estamos hablando de alrededor de 8.000 millones de euros, con lo cual son mercados ya que esto es una realidad, ¿no? Y cuando este tipo de empresas acceden a estos mercados es porque pueden asumir esos costes, ¿no? Con lo cual son costes muy adaptados y muy reducidos precisamente para facilitar ese acceso, ¿no? Y en cuanto a la pérdida de control, pues para nada tampoco. O sea, al final es el propio accionista, en el caso del accionista mayoritario, vamos a decir, en el caso de acceso a mercados de bolsa, de equity, el que decide qué porcentaje pone en manos de público, ¿vale? Incluso hay una figura, esto ya es más para scale up, que no es necesario tener un free float, ¿vale? En el que para dar incluso ese salto al mercado puedes salir sin cumplir ese requisito, ¿no? Con lo cual pues hay que desmitificar todos esos mitos porque no es así, ¿no? Y lo importante es, bueno, pues saber explicarlo bien al cliente, en este caso al potencial emisor, ¿no? Mercados, tenemos el BM Growth, Exacto. tenemos BM Scale Up, Exacto. también Euronext, e incluso yo el otro día hablaba de alguna Nasdaq y uno de ellos en los que yo también fui responsable de su autorización en España es Portfolio Stock Exchange, también no claro, sí, también otra de las opciones. O sea, ¿cuándo y por qué se decide uno y otro y qué aporta uno u otro? Pues mira, esa es una pregunta que me hacen muchos clientes. Al final, yo creo que depende mucho de la tipología de cliente, o sea, la tipología de entidad, ¿vale? Y de lo que busque, ¿vale? En función de eso, pues se le recomienda uno u otro, ¿no? Porque al final son diferentes mercados, ¿vale? Tanto bueno, pues los gestionados por BME como Euronext o como Portfolio, ¿no? Cada uno, bueno, pues tiene sus diferencias, lógicamente, no son iguales, tanto a nivel operativo como como a nivel de costes, ¿no? Con lo cual, yo ahí lo que recomiendo es, oye, de esa diversidad de mercados, yo tengo el privilegio de haber pasado por los de BME y en este caso también Portfolio, adaptados al caso concreto del cliente,
¿cuál me recomiendas, ¿no? Y ya luego el cliente, lógicamente, es el que toma la decisión final, ¿no? Claro, ahí, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿Cómo acompañáis, cómo ayudáis a los clientes que quieren salir, a esas pymes que dicen, oye, se me ha encendido la bombillita, veo que puede ser una oportunidad, pero tengo un mar de dudas? Pues mira, les ayudamos desde el minuto cero, primero explicándoles todo lo que le proporcionan los mercados de valores, ¿no? Las ventajas desde el despacho. Y luego, analizando el caso concreto en función del tipo de emisor, pues qué mercado, oye, pues por ejemplo, tú quieres ir a deuda, a un mercado de deuda, puede haber, o tienes que ir a un mercado de equity para hacer una ampliación de capital y salir a bolsa. Y luego, a partir de ahí, bueno, lógicamente en toda la preparación de la documentación legal y una labor de coordinación con las otras concretas entidades que intervienen en estos procesos, ¿vale? Toda esa labor de asesoramiento, coordinación y preparación es la que hacemos desde el despacho y en este caso yo. ¿Y qué os diferencia de otros despachos? Pues mira, ahí te diría básicamente que tú te lo conoces muy bien. Mi perfil, efectivamente, el haber pasado por BME más de 9 años y luego por portfolio, efectivamente, claro. ¿No? El conocer al final las tripas, ¿no? Y sobre todo los procesos operativos que muchas veces se dejan de lado, pero son muy importantes, ¿no? Comentábamos al principio que hay bastante interés por parte de los reguladores aquí en España, pero también por parte de bolsas y mercados españoles de que la bolsa se vea como una oportunidad para todas las empresas, que no se vea un club exclusivo de solo pequeñas y medianas. Hoy sé que en uno de los diarios económicos, creo que es en 5 días, viene una entrevista al presidente de SIX, que es la matriz, la madre de BME. Sí. ¿Por qué este interés? Yo sí que lo conozco y lo entiendo, pero quiero que lo expliques a los oyentes. Pues mira, es muy claro, efectivamente. Yo desde el año pasado, con el informe ya de Mario Draghi y luego la brújula para la competitividad que publicó la Comisión en enero y el nuevo presidente también de la CNMV, Carlos San Basilio, y la Unión Europea en su conjunto, hay un interés real y manifiesto en potenciar estos mercados. ¿Por qué? Pues porque al final son oportunidades, lo que decía antes, son oportunidades de financiación perdidas para las empresas, ¿no? Y por ejemplo, en Estados Unidos, pues es la principal vía de financiación, una de las principales, o por ejemplo Suecia, pues fundamental, o sea, tiene un mercado muy potente, ¿no? Y entonces hay un interés real. ¿Por qué? Porque hay que cubrir esa necesidad y hay que ayudar a las pymes. No olvidemos que las pymes representan la mayor parte del porcentaje de nuestro país en España, ¿no? Entonces, al final es lo que mueve la economía española y necesitan financiación y necesitan darse a conocer y necesitan crecer y los mercados están ahí para ayudarles, ¿no? Y es un esfuerzo de todos, tanto de las autoridades como de los propios mercados, como de los abogados, hacer esa potenciación. Y las autoridades fomento, desde ¿no? Europa sí que lo están apoyando. Hay un interés en toda Europa de apoyar no solo aquí a España, sino a todas las empresas, mandarles ese mensaje de aquí tenéis esta oportunidad, esta puerta abierta. Totalmente. Mira, desde el punto de vista regulatorio, hay un paquete normativo que ya se aprobó hace tiempo y ahora va a haber otro, se llama la Listing Act, pero básicamente, por hacerlo sencillo, lo que persigue es disminuir aún más los requerimientos legales y flexibilizarlos para seguir fomentando ese acceso a los mercados por parte de las empresas. O sea, la apuesta es muy clara y está ahí, ¿no? Y es real. Gonzalo, para aquella pyme, dame 2 titulares, 2 mensajes clave que se llevan ahí en el disco duro y pues que se acuerden. 2 mensajes. Pensando en el toque de campana. Claro que sí, 2 mensajes. 1, que se planteen valorar el acceso a los mercados como vía de notoriedad de financiación. Y 2,
vinculado con el anterior, que el no planteárselo es una pérdida de oportunidades. Pues Gonzalo Navarro, director de Regulatorio Financiero en el despacho de abogados internacional Lontier. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, y nada, a ver Ana. si se animan. Claro que sí. O sea, yo encantada, porque al final cuantas más empresas, más riqueza, más variedad, Totalmente. más negocios, y está representada la sociedad. Yo es que ahora veo en el BM Growth que hay muchas empresas de tecnología, de marketing, de comunicación. Fíjate, está JIC, por ejemplo, Sí. de temas de motor, de renovables. Digo, claro, es que el universo es muy amplio y refleja lo que tenemos, ¿no? Cuando Así sale es. uno a la calle. Así es. Sí, es impresionante. Gracias, cuídate. Gracias y a hasta ti, pronto. Susana. Adiós. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. El Banco Central Europeo surge en el año 1998, hace relativamente poco. Surgió como una institución de la Unión Europea para encargarse de la política monetaria de los países cuya moneda es el euro. Su objetivo principal es asegurar la estabilidad de precios que mantenga una inflación inferior pero cercana al 2%. Para ello, el BCE fija los tipos de interés y les hace recomendaciones a los países. Eso en cuanto a su función principal, pero también hace muchas otras cosas. También se dedica a supervisar la actividad de los bancos de los Estados miembros, diseñar y emitir billetes de euros y sostener la infraestructura financiera de la eurozona para que las transferencias y otras operaciones sean seguras y eficaces. Hoy son 19 los países sujetos a las directrices del Banco Central Europeo. Para entrar en la zona euro existen criterios de convergencia económica como tener precios y tipo de cambio estables y unas finanzas públicas saneadas. La importancia del Banco Central Europeo se puso de manifiesto en la crisis del euro de 2010, por la que varios países no pudieron hacer frente a su deuda pública. La institución se encargó de manejar la crisis, frente a la que rebajó los tipos de interés y proveyó de préstamos millonarios para sostener las distintas economías. Wim Duisenberg fue el primer presidente del BCE en el año 1998 durante 5 años. De origen alemán, cuya elección fue mal recibida en Francia, cuyo gobierno había presionado para que el cargo recayera en un candidato francés. Por ello, se alcanzó una solución de compromiso por la cual Duisenberg ocuparía el cargo por al menos 4 años, al cabo de los cuales el francés Jean-Claude Trichet, director del Banco de Francia, le sucedería. Y así fue como se creó el Banco Central Europeo. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16.
H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Pues vamos a ello, vamos a hablar de hidrógeno y vamos a hablar sobre todo de energías renovables. Bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 34º capítulo de esta temporada en el que nos visita un gigante hoy como Total Energies, una compañía con presencia en más de 100 países en todo el mundo, con más de 100.000 empleos y que acaba de poner en marcha en Sevilla uno de los mayores proyectos renovables de los últimos años y el mayor parque fotovoltaico que tiene la compañía en Europa. Hablamos del clúster de Guillena, que ha supuesto 200 millones de inversión en la provincia. Allí va a instalar 263 megavatios de energías limpias que han creado más de 800 puestos de trabajo a nivel local. De ese proyecto, de la apuesta de Total Energies por el hidrógeno y por la energía renovable, vamos a hablar en nuestro programa de hoy. Antes, como siempre, comenzamos con las noticias que nos ha dejado el hidrógeno esta última semana. Noticias que nos acerca Roberto Sol y que comenzamos con la conexión de Cartagena con el corredor del hidrógeno verde que ya da, Roberto, sus primeros pasos. El Ministerio comienza a tramitar el gasoducto que unirá Escombreras con la futura red de transporte española de esta energía renovable. Zaragoza se convierte en el banco de pruebas de camiones híbridos de hidrógeno y diésel renovable para transportar mercancías. Las empresas Zoilo Ríos, Carreras Grupo Logístico, Repsol y EVA RM participan en este proyecto piloto con el que se prevé recorrer 38.000 kilómetros y dejar de emitir 30 toneladas de CO2. Hyperbaric logra el liderazgo europeo en compresión de hidrógeno verde con la apertura de nuevos mercados. La compañía instalará este año sus primeros equipos en Países Bajos, Austria, Suecia y Finlandia. Duplicó en 2024 su negocio de compresores en Europa con la instalación de 20 equipos para proyectos de movilidad sostenible y del ámbito industrial. En Agas presenta en Puerto Llano su proyecto de hidrógeno verde en la ciudad. Puerto Llano formará parte de la red troncal de hidrógeno que va a conectar Castilla-La Mancha con Europa a través del H2Med. El primer tramo de 235 kilómetros se construirá entre Puerto Llano y Almendralejo, Badajoz, y en estos momentos se tramita otro segundo que unirá el conjunto de la región. Acciona invertirá 83 millones de euros en su planta de hidrógeno junto a la plataforma logística de Zaragoza. Con una potencia de 25 megavatios prevé suministrar hasta 3.800 toneladas anuales a la industria y a los sectores de la logística y la movilidad a partir de 2027. Castilla-La Mancha respalda el proyecto solar, más baterías, más hidrógeno de Erasmo Power. La compañía prevé la construcción y puesta en marcha de un polo energético que contaría con un parque fotovoltaico de 1.200 megavatios de potencia. La central nuclear más grande de España tiene 1.092, un sistema de almacenamiento de electricidad en baterías y una planta de hidrógeno de 650 megavatios para la producción de 85 kilotoneladas por año de hidrógeno verde. Allí esa ingeniería entra en el megaproyecto de la nueva red de hidrógeno que va a llevar el gas verde por España. En concreto, realizará la ingeniería básica y de detalle de algunos tramos por los que discurrirán los ductos, que en total suman 2.600 kilómetros de tuberías. Y terminamos en el exterior, en Chile, que refuerza su apuesta por el hidrógeno verde con nuevas medidas estructurales. El último mensaje presidencial de Gabriel Boric ante el Congreso Nacional confirmó la prioridad estratégica que el hidrógeno verde y las energías limpias tienen en la agenda chilena, con referencias plan de acción al 2030, bases regulatorios, inversión en infraestructura y formación de capital humano para posicionar al país como referente global en la industria. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Estamos en marcha en el programa de hoy en el que, como les decía, nos visita una de las mayores compañías energéticas integradas del mundo. Nos visita Total Energies, compañía con sede en Francia, con presencia a nivel global, con unos ingresos anuales de más de 195.000 millones de dólares, con un beneficio ajustado neto de más de 18.000 millones, con una capitalización en bolsa de más de 140.000 millones y con más de 100.000 empleos a nivel mundial y presente en más de 120 países. Con 101 años de historia, Total Energies ha ido evolucionando de ser una empresa centrada en el petróleo a convertirse en una compañía multienergética global. Con nosotros hoy, don Jordi Torres, que es director general de Total Energies Renovables. Don Jordi, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Para que los oyentes se hagan una idea, además de esas cifras que hemos dado, se compararía una compañía gigante como Total Energies con un Repsol nuestro, incluso más, con un Shell, con un BP. Son ustedes un gigante, un jugador importante a nivel mundial, ¿no?
Efectivamente, Total Energies es una empresa multienergía con presencia global y de un tamaño pues ya considerable. Hablamos hoy de hidrógeno, hablamos también de renovables, mucho. Usted como responsable de ese área de Total Energies Renovables, de ese proyecto que ya comenzábamos, pero preguntándole primero, don Jordi, por la apuesta de Total Energies por el hidrógeno, tengo por aquí algunos de los proyectos en los que están ustedes presentes, entre los más recientes, acuerdos para suministrar 30.000 toneladas anuales de hidrógeno en una refinería en Alemania, en Leuna, a partir del año 2030. En Francia también colaboración con Air Liquide para construir una unidad de producción de hidrógeno renovable que va a tener capacidad de 25.000 toneladas. Proyectos también en Túnez. ¿Qué papel, Jordi, juega toda esta tecnología, todo el hidrógeno en la hoja de ruta de Total Energies hacia esa transición, a esa neutralidad en carbono? Sí, por dar un poco de detalles, en el ejemplo que ponía el proyecto H2 Notos, Túnez, ¿no? de Túnez. Es una colaboración entre Total Energies y la empresa austríaca Verbund. Como ha dicho, está situado en Túnez, en el sur de Túnez, y tiene como objetivo producir hidrógeno verde a gran escala para exportar a Europa. Para dar unas medidas de producción, la producción estimada o inicial serían de 200.000 toneladas de hidrógeno verde al año, con una capacidad de subir hasta 1 millón de toneladas al año. Y esto iría asociado con una infraestructura de exportación que estaría operativa en 2030, que conectaría Túnez con el sur de Europa. Básicamente podría ser desde Italia, Austria y Alemania para transmitir todo ese hidrógeno. Y H2 Notos es un ejemplo de la hoja de ruta de Total Energies con el hidrógeno verde. ¿Cómo veis desde Total Energies, Jordi, la situación presente y cómo es el futuro del hidrógeno como vector energético? La Agencia Internacional de la Energía ha pronosticado que tanto el gas como el petróleo llegarán a un pico en el 2030. Por otro lado, la demanda de electricidad continúa creciendo a una media estimada de un 4%, y el presidente de Total Energies ha anunciado que la única energía o la energía que va a crecer más en el siglo XXI va a ser la electricidad. El hidrógeno verde es un vector de electrificación en este sentido a través de los hidrolizadores, que es una tecnología que nos permite transformar agua en hidrógeno con una aportación de electricidad. A nivel global, Total Energies está muy vinculado con proyectos de hidrógeno. En España no tenemos ninguno, pero estamos introduciendo el hidrógeno verde tanto en refinerías como para electrificar lo que es o descarbonizar el transporte pesado. Y como he dicho, de momento no tenemos ningún proyecto en España, pero estamos muy abiertos a escuchar propuestas y a desarrollar proyectos. Vamos a hablar de la apuesta de Total Energies, Jordi, por las renovables, en las que el hidrógeno, como nos acabas de contar, juegan un papel importante mirando ese futuro. La cifra que yo tengo, pero corrígeme si me equivoco, porque como las compañías que estáis en este sector vais anunciando inversiones y previsiones, las vais actualizando, son 22 gigavatios en capacidad renovable instalada, la que tenéis, previsión de 35 para ya este año, creo que son. ¿Cuáles son las tecnologías, Jordi? ¿Cuáles son las zonas, las regiones que con mayor parte de esa producción, y cómo estáis trabajando, vais a trabajar para ese objetivo, para llegar a esas 35 megavatios, que es pues casi duplicar, no duplicar, pero casi lo que tenéis ahora mismo instalado ya? Sí, a ver, Total Energies, como he dicho, es una empresa de multienergía global, y entonces con presencia en casi todos los mercados, desde Estados Unidos, pasando por Europa, Francia, España, Alemania como mercados principales, pero incluso Taiwán o China. Este portfolio nos permite desarrollar proyectos en diferentes geografías. En cuanto a España, España es un país estratégico para Total Energies. Más allá de que somos una de las compañías principales comercializadoras de electricidad y gas, con cerca de 2 millones de contratos que abarcan clientes domésticos y empresariales, Total Energies es la tercera empresa con más proyectos renovables en desarrollo en este país. Y además jugamos un papel importante en el ámbito de lubricantes y de movilidad eléctrica. Para dar una idea de escala, tenemos cerca de 3 gigavatios de proyectos, o sea, proyectos con permisos muy avanzados para poder empezar construcción en un corto plazo. ¿Cómo estáis equilibrando, Jordi, en Total Energies, esta inversión, esta apuesta por las renovables con vuestro negocio más tradicional, esos 100 años de historia que contábamos, centrado principalmente en veníais del gas y del petróleo? ¿Cómo lo estáis conjugando?
La estrategia de Total Energies claramente se apoya en dos pilares, el pilar tradicional del oil and gas y un pilar que es el Integrated Power. Integrated Power se centra en desarrollar la cadena integral de electricidad desde generación hasta la venta y en estos momentos un poco el oil and gas está aportando el dinero o el capital para el desarrollo de este segundo pilar que es Integrated Power. Si tuvierais que, si hablamos de ventajas y hubiera que hablar, destacar las ventajas competitivas que tiene una compañía como Total Energies con esa historia, con ese portfolio, con esas inversiones y esos proyectos frente a otras grandes compañías energéticas, que es un mercado en el que hay mucha competencia y una competencia importante, ¿cuáles serían esas ventajas de Total Energies frente al resto a la hora de apostar y de aplicar esas energías limpias, esas energías renovables? Sí, yo destacaría tres. Una es una capacidad de financiar la transición energética con los ingresos del negocio tradicional, como decíamos. Una segunda que sería ofrecer soluciones completas a clientes, desde la generación hasta el consumo, incluyendo pues, movilidad eléctrica, autoconsumo, servicios digitales. Y la tercera sería la experiencia de un grupo como Total Energies en aspectos de ingeniería, ¿no? En cuanto a España, quizás destacar que hemos creado una filial para esta actividad hace cerca de 6 años. Tenemos cerca de 100 personas trabajando exclusivamente en renovables y Guillena es un ejemplo de uno de los primeros frutos de estos desarrollos. Ese proyecto de Guillena, hablamos de él. Mirando hacia futuro, plazos 2030, plazos más adelante, ¿qué papel van a jugar las energías renovables en los objetivos de descarbonización vuestros de Total Energy? Las energías renovables es una herramienta clave en una transición energética justa y cuyos beneficios se tienen que compartir con las comunidades locales. Quizás el clúster de Guillena, con estos 263 megavatios que hacen de él el mayor proyecto terrestre de Total Energies en Europa, es un ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Tiene una capacidad de generación de 515 gigavatios y hay cerca de 400.000 paneles, para dar un orden de magnitud, que sería equivalente a suministrar energía a 150.000 hogares medios en España. Ese proyecto en Guillena, que como decíamos, Jordi, es uno de los proyectos renovables más importantes de los últimos años, el mayor parque, creo, fotovoltaico que tenéis en Europa, y que ha supuesto una inversión de 200 millones, ¿no? ¿Por qué Guillena? ¿Cómo termináis ahí? ¿Cómo fue? Bueno, Guillena reúne varios elementos muy importantes para nosotros. Primero es el alto recurso solar que tenemos en España y en particular en Andalucía. El segundo punto quizás sería la disponibilidad de una extensión de terreno suficiente. Estamos hablando de un parque de unas 400 hectáreas, que pasado a campos de fútbol serían como alrededor de 100 campos de fútbol, así a bote pronto. Y la tercera, que también es muy importante, es una proximidad a infraestructuras eléctricas, que son claves y lo que nos facilita enormemente lo que es la conexión a la red. Con estos tres elementos y la declaración de utilidad estratégica por parte de la Junta de Andalucía, pues han sido un conjunto de elementos clave en el desarrollo de este parque. ¿Cómo ha sido la relación con la Administración? Ya que menciona Jordi a la Junta de Andalucía, que sí que contamos aquí prácticamente cada martes, en lo que se refiere al hidrógeno, su apuesta, su trabajo, cómo está ayudando a compañías, a que haya inversión, a que haya talento. ¿Cómo ha sido ese proceso para vosotros? ¿Cuánta facilidad os han puesto? Pues en la inauguración, el director general de Industria de la Junta destacó un poco una unidad aceleradora que han desarrollado y que realmente nos ha facilitado muchísimo todo el proceso administrativo. No quiere decir que sea más fácil, que no haya que cumplir con todos los hitos y con todos los requerimientos, pero sí, en cuanto a tiempos, realmente nos ha ayudado muchísimo y yo creo que es un elemento a destacar en favor de la Junta. En cuanto a las características, Jordi, de ese proyecto de Guillena por parte de Total Energies, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué características destacan y cómo se compararía con otros proyectos similares que pueda haber en Europa, o que tengáis vosotros, aunque ya decíamos que este es el más grande a nivel fotovoltaico que tenéis en Europa, ¿no? Sí, es el proyecto más grande en Europa, con 263 megavatios, y es el sexto a nivel mundial de Total Energies. Para dar un poco escala, son 400 hectáreas de terreno y 400.000 paneles, que son muchos si nos ponemos a contar. Y
quizás como dificultades técnicas, más allá del diseño, pues ha habido la orografía, que no es una orografía fácil, no es una zona plana, es una zona con valles y montañitas. Y después también un poco las características propias que TotalEnergies añade en temas de tanto de seguridad como reto, protección de zonas, compromiso con el territorio. Todo esto pues ha supuesto quizás unos retos un poco más allá de lo que sería la tecnología solar propiamente. El papel que juega el proyecto, decíamos que es el primero, el más importante de TotalEnergies a nivel fotovoltaico en España, sexto a nivel mundial, nos decías. Sí, nos decías que correcto. España juega un papel importante, ¿no? En vuestra estrategia a nivel renovable, ¿no? Sí, España es un país estratégico para TotalEnergies y el primer proyecto de Guillena con sus 5 parques es el puntal de este proyecto de renovables de TotalEnergies en España, pero bueno, tenemos cerca de, como decía, 3 gigavatios de proyectos en desarrollo en diferentes zonas de España. En cuanto a inversión, 200 millones de euros, ¿cómo se ha distribuido, Jordi, esa inversión? ¿Cómo se ha repartido? Esta inversión se ha distribuido básicamente, hemos colaborado con 14 empresas, el parque ha sido construido por FCC. Y de estas 14 empresas, la mayoría son andaluzas y un porcentaje alto son de Sevilla. O sea, otra vez un poco destacar ese compromiso con el territorio y tanto a nivel diálogo como a nivel empleo y retorno del beneficio, ¿no? A nivel de empleo se ha creado más de 800 empleos directos y de los cuales cerca de 130 eran gente de Guillena, del propio pueblo, que a través de programas de formación y capacitación pues han formado parte de este proyecto. ¿Cuánto importante es para esas zonas rurales como Guillena que lleguen empresas como TotalEnergies invirtiendo ese dinero y que ese dinero luego se quede ahí, ¿no? Que se quede en puestos de trabajo, que se quede en riqueza, que se quede en economía? Pasa en ese proyecto de Guillena, pero pasan otras muchas zonas, imagino, las que tengáis proyectos vosotros de este tipo. Sí, el compromiso de TotalEnergies es un compromiso con el territorio. Vamos a estar en un parque típicamente pues, con una vida útil de 30 años, pues al menos 30 años más el tiempo de desarrollo. Pues queremos que un poco el beneficio también de ese parque también revierta en esa sociedad y hay muchos factores, ¿no? Desde el empleo hasta protección de fauna, protección de zonas arqueológicas, impuestos y bueno, por ejemplo en el tema medioambiental me gustaría destacar también la colaboración con la Cátedra Estepe. Es una cátedra con la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, y lo que buscamos es evaluar y mejorar el impacto que tienen estas plantas en el territorio para diseñar medidas que minimicen ese impacto. Te preguntaba antes, Jordi, por cómo es un poco la situación del hidrógeno, el presente y el futuro. Te pregunto lo mismo, pero desde el punto de vista de renovables. Pero te quiero preguntar también por el papel que está jugando España en la apuesta por las renovables. ¿Cómo lo valora una compañía que viene de fuera como es la vuestra, pero que lleva muchos años instalada aquí en nuestro país? El papel que estamos haciendo como país, el trabajo, ¿en qué punto estamos ahora mismo en esa apuesta por las energías renovables? A ver, España es un mercado altamente competitivo. Quizás la apuesta, como he dicho, es fuerte por parte de TotalEnergies en España, no solo a nivel renovable, sino a nivel grupo, con clientes y la generación de Castejón, de 2 ciclos combinados de gas. Pero es un mercado competitivo. Y ese mercado competitivo un poco es un laboratorio de ideas y de soluciones también que el grupo puede exportar a otros mercados. La coyuntura actual no es nada fácil, pero a su vez es una oportunidad también para aprender y encontrar soluciones innovadoras. ¿Qué le hace que no sea nada fácil la coyuntura? ¿Cuál es el reto? O los retos, imagino que ahora más de uno. Estamos en un contexto en que la demanda actual no sigue lo que se anticipó en el PNIEC, en el Plan Nacional. Entonces, pues la demanda baja con mayor número de generación. Lo que hace es bajar los precios y eso crea lo que llamamos la curva de Pato, que es una curva de precios donde en las horas solares pues el precio baja enormemente. La solución para este tipo pues bueno, puede ser un desfase de demanda, uso de almacenamiento, baterías, todo esto son
son elementos que tenemos que ir desarrollando un poco para superar estos retos que el contexto nos presenta. Y mirando al futuro, Jordi, la energía renovable, te pregunto por España, pero te pregunto también a nivel global, para terminar, ¿qué peso o qué evolución pensáis de Total Energies que va a llevar en el mix energético? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Dónde va a estar el punto óptimo de porcentaje de energía que en ese mix tiene que ser renovable frente a otras energías? ¿Cómo lo imagináis vosotros o hacia dónde estáis trabajando? ¿Hacia dónde estáis yendo? A ver, el foco de Total Energies no es tanto, es en sí la energía renovable, pero también es la demanda. Al final es satisfacer una demanda del cliente o de nuestros clientes, y para ello tenemos que proporcionar las mejores soluciones renovables, pero puede ser que en puntos concretos, como se mostró en el apagón, el uso de los ciclos de gas sea un factor crítico y crucial un poco para recuperar esa situación, ¿no? Las energías renovables evidentemente aportan dos grandes beneficios. Uno es seguridad energética y la otra es descarbonización. En ese sentido, yo creo que continuarán formando parte del mix, claramente. ¿Cuál es la proporción? Pues es difícil, depende de cada mercado y de cada situación. No todos los países serán iguales, ¿no? Imagino, en ese porcentaje. No, porque el mix energético de partida ya es muy diferente. Pues es el gigante que nos visita hoy, es Jordi Torres, es el director general de Total Energies Renovables, contándonos esa apuesta de la compañía, una compañía con más de 100 años de historia, que comenzaba como una empresa centrada en petróleo, luego gas, y ahora convertirse en una empresa multienergética. No es fácil llegar a 100 años, ¿no? Y menos en bolsa, lo estábamos contando antes. Tenemos muchas compañías en bolsa que cuando uno mira los índices hay empresas que llevan ahí como muy poquito tiempo, y ahí sigue Total Energies, y ahí lo contamos nosotros a nuestros oyentes, a nuestros inversores toda la mañana. Jordi Torres, el director general de Total Energies Renovables, contándonos ese proyecto en Guillena. Enhorabuena por lo conseguido. A seguir apostando por España y que las administraciones sigan facilitando las cosas, que también será importante. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Mucha suerte, muchos éxitos. Nuestra entrevista de hoy en este H2 Intereconomía. Hasta aquí llegamos hoy hablando de renovables con este gigante, con esta compañía. Enseguida, en poquito más de 5 minutos, llegan las noticias aquí a Radio Intereconomía, y después, como siempre, Rafa Jiménez a media sesión. Mañana volvemos por aquí, los de Capital, a las 7. Adiós, sean felices. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Quizá para el usuario cotidiano Netflix siga siendo la misma de siempre. Películas, series, documentales, estrenos e incluso hasta videojuegos temáticos de Stranger Things, por ejemplo. Pero lejos está la edad de Netflix para las nuevas generaciones o incluso los que llevamos usándolo hace unos años. 25 añazos lleva con nosotros, aunque no nos hayamos dado ni cuenta. Os contamos algunos detalles sobre la plataforma. Netflix surge en el año 1997 por parte de Reed Hastings y Mark Rudolph, dos ingenieros de software que fundaron la compañía con el objetivo de utilizar Internet para alquilar películas en DVD, un formato que todavía se estaba acogiendo en esa época. Vamos, lo que sería un videoclub, pero en la nube. Hasta un año después no consiguieron tener un cliente. Aunque sea difícil de creer, la idea de creación de Netflix nació porque Reed Hastings, CEO y cofundador, tuvo que pagar $40 de multa por tardar en devolver la película Apolo 13 en Blockbuster. Bendita multa. Crearon un modelo de suscripción de $15 a cambio de alquilar todas las pelis. Salió a oferta pública en 2002 con un valor de $1 y empezó a cotizar en el Nasdaq. En 2007 se inicia en el mundo del streaming y poco a poco comienza a hacer alianzas. En 2010 llega a los móviles y en el año 2011 aparecen los botones de control remoto. El primer contenido original llega en el año 2012 con Lilyhammer, pero el punto de inflexión es al año siguiente con House of Cards. ¿Os suena, verdad? Netflix invirtió en ella $100 millones.
Y el 2015 fue un año especial para los españoles. ¿Por qué? Porque en este año fue Netflix que llegó a España. Su desembarco comenzó en el 2012 por Reino Unido, Irlanda y los países nórdicos, pero en el 2015 pisó el territorio español. Sin embargo, se podría decir que la explosión llegó en el 2017 cuando se estrenó La Casa del Papel. El resto de la historia ya os la sabéis. La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. La TIBEX es el único mercado internacional solo para valores latinoamericanos. Se creó en diciembre de 1999 y funciona bajo la normativa del mercado de valores español. El LATIBEX permite canalizar de forma eficaz las inversiones europeas hacia Latinoamérica, ya que facilita a los inversores de Europa la compraventa de acciones de las principales empresas latinoamericanas a través de un único foro, con un solo sistema operativo de contratación y liquidación, con transparencia y seguridad y en una sola divisa, el euro. Para que una empresa pueda cotizar en el LATIBEX, debe estar previamente admitida a negociación en una bolsa latinoamericana. Su capitalización tiene que superar los 300 millones de euros y debe asumir un elevado nivel de transparencia informativa, enviando al mercado la información requerida en igual forma y plazo que a las entidades reguladoras de su mercado de origen. Actualmente, el LATIBEX está integrado por casi 40 compañías que tienen una capitalización conjunta de 500.000 millones de euros. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Sintonizan Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Tiempo, por tanto, para abrir este espacio de repaso informativo. Crisis en Holanda tras saltar por los aires el gobierno de coalición. El ejecutivo neerlandés se ha hundido tras fracasar las negociaciones sobre inmigración. La coalición ha saltado por los aires precisamente tras no llegar a un acuerdo sobre ese